Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas, intrigas y mucho café turco. Estoy aquí como siempre para traerles las últimas noticias, chismes jugosos y por supuesto, análisis profundos de nuestras series turcas favoritas. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Un rumor que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca, un drama que parece sacado de una telenovela y que involucra a dos de las estrellas más queridas y reconocidas del país. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, especulaciones y, bueno, un poquito de veneno. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán contenido exclusivo, análisis detallados y las últimas novedades del mundo de las series turcas. Además, los invito a dejar sus comentarios y opiniones al final del vídeo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vamos al grano. El título del vídeo lo dice todo, bomba. Kerem deja a Hande Erçel ir. Le embargan la mansión. Drama turco al rojo vivo. Increíble, ¿verdad? Pues bien, la noticia, o mejor dicho el rumor, ha estado circulando en las redes sociales y en los principales medios de comunicación turcos durante las últimas semanas. Al parecer, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que cautivó a millones de fans en todo el mundo, ha llegado a su fin. Y no solo eso, sino que según algunos informes, Hande Erçel enfrenta serios problemas financieros que la habrían llevado a perder una de sus propiedades más preciadas, una lujosa mansión en Estambul. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor infundado, o hay algo de verdad detrás de esta historia? Vamos a analizarlo con detenimiento como si estuviéramos investigando el caso más intrincado de una serie policíaca turca. Para darle un contexto aún más completo, vamos a desglosar cada elemento de este rumor, la ruptura, las finanzas de Hande, la supuesta influencia de Kerem y el impacto que todo esto podría tener en sus carreras. Antes de meternos de lleno en la supuesta ruptura y el supuesto embargo, quiero recordarles un poco el contexto de esta relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre los protagonistas era innegable, y pronto la ficción se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación en la primavera de 2021, desatando la euforia entre sus fans. Durante meses fueron la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, alfombras rojas y por supuesto cientos de publicaciones en redes sociales. Su relación parecía idílica, un cuento de hadas moderno. Se les veía viajando juntos, compartiendo momentos íntimos y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. La prensa rosa turca no les perdía de vista, publicando cada uno de sus movimientos y alimentando aún más la Hande Kerem manía. Sin embargo, a principios de 2022, comenzaron a surgir los rumores de crisis. Los fans notaron que ya no se veían juntos tan seguido, que sus interacciones en redes sociales eran menos frecuentes y que en general, parecían más distanciados. Finalmente, en enero de 2022, la noticia de su ruptura se confirmó. Aunque ninguno de los dos dio una explicación detallada de los motivos de la separación, se especuló con diferencias irreconciliables, agendas profesionales incompatibles y, por supuesto, terceras personas. Algunos insiders apuntaban a que el ritmo de trabajo de ambos era extenuante y que esto había provocado un desgaste en la relación. Otros hablaban de celos profesionales y de la dificultad de mantener una relación bajo la lupa constante de los medios y los fans. Ahora bien, volviendo al rumor actual, la pregunta clave es, ¿por qué se dice que Kerem dejó a Hande y que esto tiene algo que ver con el supuesto embargo de su mansión? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más turbia. Algunos medios turcos afirman que la ruptura entre Hande y Kerem fue mucho más conflictiva de lo que se hizo público. Al parecer, hubo desacuerdos económicos importantes entre ambos, relacionados con inversiones conjuntas que habrían salido mal. Se dice que Hande invirtió una gran suma de dinero en un negocio propuesto por Kerem, que finalmente fracasó, dejándola en una situación financiera delicada. Esta es la parte más delicada del rumor, ya que implica una posible mala gestión financiera por parte de Kerem y potencialmente, una responsabilidad en la situación actual de Hande. Si esto fuera cierto, la imagen de Kerem, que hasta ahora era la de un actor carismático y exitoso, podría verse seriamente dañada.
Otros rumores apuntan a que Hande habría contraído deudas para mantener un estilo de vida lujoso, acorde a su estatus de estrella de televisión. Sea cual sea la razón, lo cierto es que, según estos informes, Hande Erçel estaría enfrentando serios problemas económicos que la habrían llevado a perder su mansión en Estambul. La propiedad, que habría adquirido hace unos años, sería ahora objeto de un embargo judicial debido a las deudas impagas. Este escenario plantea varias preguntas. ¿Se trata de una mala gestión financiera por parte de Hande? ¿Influyeron sus asesores en sus decisiones económicas? ¿Hubo factores externos como la pandemia que afectaron sus ingresos y le impidieron hacer frente a sus obligaciones financieras? Es importante destacar que esta información no ha sido confirmada oficialmente ni por Hande Erçel ni por Kerem Bürsin. Sus representantes han guardado silencio al respecto, alimentando aún más las especulaciones. Sin embargo, la falta de una desmentida contundente ha llevado a muchos a creer que efectivamente, algo de verdad hay en todo esto. La estrategia de silencio de sus equipos de prensa podría ser una forma de ganar tiempo y evaluar la mejor manera de manejar la situación. Quizás estén negociando acuerdos extrajudiciales para evitar el embargo o buscando una forma de limpiar la imagen de ambos artistas. Ahora, dejemos un poco de lado este drama personal y hablemos de series turcas que, de alguna manera, reflejan estas situaciones de crisis, rupturas amorosas y problemas financieros. ¿Por qué, seamos honestos, qué serie turca no tiene un poco de todo eso? Las series turcas son expertas en explorar las complejidades de las relaciones humanas, los conflictos familiares y las presiones sociales, a menudo con un toque de melodrama que las hace irresistibles para el público. Empecemos con una serie clásica, Aşk Memnu, una historia de pasión, traición y secretos familiares que terminó en tragedia. En esta serie la protagonista, Biter, se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan, por conveniencia económica. Sin embargo, pronto se enamora del sobrino de su marido, Belul, desencadenando una serie de eventos que destruyen a la familia. Aunque no hay un embargo de por medio, la serie refleja cómo las decisiones basadas en el dinero y el estatus social pueden tener consecuencias devastadoras. Los actores principales Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ ofrecieron actuaciones memorables. La serie fue un éxito rotundo y sigue siendo recordada como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. Otra serie que explora las complejidades de las relaciones y los problemas financieros es Kara Para Aşk. En esta serie el protagonista, Ömer, es un policía que investiga la muerte de su prometida. A medida que avanza la investigación, descubre que su prometida estaba involucrada en una red de lavado de dinero y que su muerte está relacionada con ese oscuro negocio. Aquí el dinero es el motor de la trama y las relaciones se ven corrompidas por la ambición y la codicia. Los protagonistas Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek fueron muy elogiados por sus papeles. La serie aborda temas como la corrupción, la justicia y la lealtad, y muestra cómo el poder del dinero puede destruir vidas y familias. Siguiendo con dramas más contemporáneos, no podemos dejar de mencionar Yargı. Esta serie policíaca y judicial también toca temas de manipulación económica y chantaje en el entorno de familias adineradas y con mucho poder. Aunque la trama central gira en torno a la investigación de un asesinato, los problemas financieros y las deudas ocultas son un elemento recurrente que afecta las decisiones de los personajes. La serie cuenta con actuaciones brillantes de Pınar Deniz y Kaan Urgankolu. Yargı es un reflejo de la sociedad turca actual, con sus desigualdades sociales, sus redes de corrupción y sus luchas por el poder. Y para finalizar con una serie más ligera, pero que también toca temas económicos, tenemos Güneş Inkler. Esta serie juvenil cuenta la historia de Güneş, una mujer que se casa con un rico empresario, Haluk, para darle una mejor vida a sus hijas. Sin embargo, pronto descubre que Haluk oculta oscuros secretos y que su fortuna no es tan limpia como parece. Aunque la serie tiene un tono más de comedia romántica, también aborda temas como la desigualdad social y la dependencia económica. Los jóvenes actores Burcu Özberk y Tolga Sarta ganaron mucha popularidad gracias a esta serie. Güneş Inkler es un ejemplo de cómo las series juveniles turcas también pueden abordar temas importantes, como la ambición, la familia y la búsqueda de la felicidad. Volviendo al caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo cierto es que solo el tiempo dirá qué hay de verdad en estos rumores. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre cómo la fama, el dinero y las relaciones pueden ser una combinación explosiva. Y cómo a veces la vida real puede ser tan dramática como una telenovela turca.
El futuro profesional de ambos también está en juego. ¿Cómo afectará este escándalo a sus carreras? ¿Serán capaces de superar esta crisis y seguir cosechando éxitos? En resumen, el rumor de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, unido al supuesto embargo de la mansión de Hande, ha sacudido el mundo de las series turcas. Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, la falta de desmentidas ha alimentado las especulaciones. Hemos visto ejemplos de series turcas que exploran temas similares de crisis, rupturas amorosas y problemas financieros, demostrando que la vida real puede ser tan dramática como la ficción. La industria del entretenimiento turco, conocida por su dinamismo y su capacidad para generar contenido de calidad, está ahora expectante ante el desarrollo de esta historia. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de drama y especulación. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que hay de verdad en este rumor? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su serie turca favorita que aborda temas de crisis y problemas financieros? ¿Creen que este escándalo afectará la imagen pública de Hande y Kerem? ¿Qué consejo le darían a Hande en esta situación? ¿Creen que Kerem debería pronunciarse al respecto? No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Y recuerden, la vida es un drama, pero con café turco es mucho más llevadera. Adiós.